Los alebrijes también son artesanías representativas de México. Este tipo de obras o esculturas intentan hacer una representación de una gran variedad de animales que mezclan la realidad con la fantasía. Dentro de las categorías para clasificar a los alebrijes se encuentran los materiales utilizados para su fabricación, que van desde el tipo de papel, madera o cartón, y los colores que resaltan, y sobre todo, que sean colores vivos. ¿Qué son los alebrijes? ¿Quién fue su creador? ¿De dónde surgieron? ¿Cuál es su significado? En este video lo vamos a descubrir. El alebrije es una artesanía mexicana de estilo surrealista, que puede estar fabricada de cartón, papel o madera. Se utilizan diferentes técnicas para la elaboración del modelo y desarrollo de la creación. Pueden tener la forma de criaturas zoomorfas, es decir, que se parecen a un animal, o de animalitos normales con la peculiar característica que deben de contener colores muy pintorescos y llamativos con un estilo mexicano. La fisionomía de algunos alebrijes puede estar constituida por una mezcla de dos o más animales, o bien de animales con plantas, o mejor aún, algunos son seres imaginarios concebidos desde el lado más creativo de la mente y materializados en la realidad, en forma de preciosas figuras. El significado de la palabra alebrije no se conoce a ciencia cierta, pero existen dos suposiciones en donde se analiza la composición de la palabra y se van identificando sus partes. Es importante mencionar que el señor Pedro Linares fue quien nos dio a conocer esta palabra. Él da testimonio que le fue revelada mediante un sueño, mientras se encontraba en un delirio por una enfermedad grave que le dejó postrado en su cama. Ya lo hablaremos más adelante. Sin embargo, hay dos suposiciones para el significado de los alebrijes. La primera suposición es que la palabra alebrije puede ser dividida en tres partes: ale, br, ige. Y de allí se derivan las siguientes palabras: alegría, bruja, envige. El significado de la palabra alegría es que se deriva del latín alacer, alacris, que quiere decir vivaz, animado, rápido. La palabra bruja, aunque no se conoce con certeza el origen de esta palabra, se dice que podría venir de la Hispania prerromana. Bruxa fue la palabra que hizo su aparición en la península. Envige es la palabra y efecto de envijar. Envijar es pintar o teñir con vija, y la vija es un colorante natural rojizo. En conclusión de la primera suposición, podríamos decir que alebrijes son brujas pintadas o teñidas con alegría, aunque desde mi punto de vista, la palabra bruja no sería la correcta para describir a los alebrijes. La segunda suposición sobre el significado de alebrije contiene una raíz similar que es alebrarse, cuyo significado es echarse en el suelo pegándose contra él. Para esta suposición podríamos decir que es muy similar a su lexema, pero el significado no tiene una relación directa con estas figuras coloridas. Debemos recalcar que no hay un origen exacto de la palabra, pero la primera suposición es la que se adapta un poco mejor para el significado, porque los alebrijes son figuras con forma de animales o monstruos que son alegres y muy coloridas. La cartonería es una técnica utilizada para la fabricación de los alebrijes. Es conocida en todo México y en algunas partes del mundo, donde se modela el material y se les da forma a las criaturas místicas. Los alebrijes surgieron en la Ciudad de México, en un taller del barrio de la Merced, en el año 1936. Cuando se habla de alebrijes, es imposible no hablar sobre toda la historia de su creador. Pedro Linares López
fue quien dio vida a esas criaturas. Todo comenzó cuando Linares tenía alrededor de 30 años. Era un artesano especializado en la fabricación de piñatas, máscaras de carnaval y figuras de Judas de papel maché que solían vender en mercados como el Mercado de la Merced. Él relata que después de haber estado muy enfermo, perdió la conciencia y aun cuando se encontraba en ese estado, al borde de la muerte, tuvo un extraño sueño en el que se vio a sí mismo dentro de un bosque en el cual vivían una serie de extraños y fantásticos seres que le acompañaron por un largo camino hasta recuperar la conciencia. Dentro del sueño, Linares escuchó a las criaturas gritar el nombre de alebrijes. ¡Alebrijes! ¿Realmente qué fue lo que vio Pedro Linares? Él mismo nos relata que dentro de ese extraño bosque, las criaturas que lo habitaban se parecían mucho a un burro con alas, un león con cabeza de perro, un gallo con cuernos de toro. A partir de ese sueño surgió la idea de crear estas hermosas criaturas que la acompañaron a volver de un profundo sueño y las bautizó tal y como ellas se lo pidieron. Después de regresar de la muerte, Linares solo tenía un propósito: compartir con el mundo a los animales que lo habían salvado, aquellos seres místicos que lo devolvieron a la vida. El origen de los alebrijes pudo haber comenzado con el sueño, sin embargo no dio indicios reales hasta que Linares, gracias a sus habilidades como cartonero, comenzó a tomar trozos de papel con los cuales modeló las figuras que tenía en su mente, todas aquellas criaturas que había visto en el sueño. Fue entonces cuando por fin pudo darle vida a los alebrijes y fueron traídos al mundo real. Después del suceso, Pedro Linares dio a conocer al mundo su trabajo. Además de darlas a conocer en México, también fueron llevadas a Estados Unidos y Europa. En el año de 1990, Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, otorgado por sus años de trabajo, y también como un reconocimiento por mantener y conservar las tradiciones propias y populares utilizadas para otros trabajos y que representan el arte mexicano. Pedro Linares murió el 26 de enero de 1992 a la edad de 82 años. Sin embargo, la historia de los alebrijes no muere ahí. Sus hijos continúan con el legado, además de muchas otras personas en México que trabajan cada día para darle vida a nuevos y preciosos animales fantásticos. Los alebrijes en la actualidad, en el estado de Oaxaca, son muy populares. Sin embargo, allí se utilizan técnicas de tallado de madera para esculpir a las criaturas y posteriormente son pintadas a mano y comercializadas en diferentes puntos de la región, como las plazas, mercados o talleres. Los alebrijes fabricados en Oaxaca tienen una mezcla entre la técnica del tallado de la madera propio de la región, con la misma técnica elaborada por Pedro Linares. Con el paso de los años, los artesanos y artistas han logrado perfeccionar la técnica del tallado de la madera para elaborar alebrijes. Es importante mencionar que los alebrijes son más que una simple pieza artesanal. En ellos todo es realmente fantástico, iniciando por el origen mismo de las criaturas manifestadas en un sueño. Cada pieza es única, al ser elaboradas artesanalmente y pintadas a mano. Cada artesano plasma su creatividad y su talento. Por ese motivo no existe otro igual. Hasta donde se sabe, nunca se utiliza un molde o algo similar. Cuando una persona adquiere un alebrije, no solo obtiene una pieza colorida, también adquiere una figura que otorga un estilo único en cada lugar donde es colocado. En la Ciudad de México, durante el mes de octubre, el Museo de Arte Popular realiza un concurso y desfile de alebrijes monumentales y recorre las calles de la ciudad. La Noche de Alebrijes tiene la intención de dar a conocer el talento de las personas que dan vida a esas criaturas.
Los alebrijes son otra de las tradiciones mexicanas que debemos preservar, porque hay muchas manos de artesanos que trabajan cada día para poner un trozo de México a donde quiera que vayan las esculturas. Un dato curioso es que en la película animada Coco, elaborada por el estudio Disney Pixar, aparecen alebrijes en el mundo de los muertos al que Miguel accede. Según la historia, son criaturas que guían y protegen a cada difunto en dicho mundo. Pepita es la guía espiritual de Mamá Imelda. Ese alebrije es una combinación entre águila, jaguar, carnero e iguana. Su pelo y piel tiene colores fluorescentes. En el transcurso de la historia, el perrito Dante, compañero de Miguel, también se convierte en un alebrije y ayuda al protagonista durante su travesía. Por si eso fuera poco, los alebrijes fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México este sábado 20 de octubre del 2019 por Leonardo Linares, el nieto del creador de los alebrijes. Ahora que ya conoces el origen de los alebrijes, necesito saber tu opinión. ¿Cuál crees que es el verdadero significado de la palabra? ¿Te gustan los alebrijes? ¿Qué tipo de alebrije harías? Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado el contenido, comparte nuestras tradiciones. Suscríbete al canal. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.